Yo creo que los japoneses se basaron en este platillo para poder llegar a esta conclusión. Esto es el umami perfecto. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Esta es la primera vez en el canal que vamos a comer comida japonesa. Lo había guardado un poquito porque la verdad es que yo, siendo un fanático empedernido de esta gastronomía, quería mostrarles algo que valiera 100% la pena y que fuera 100% auténtico. Este lugar detrás de mí es un rincón japonés, pero perdido en México. Vamos a comer en Sango Teppanyaki. Esto que estamos presenciando es un teppanyaki, que es una barra gigante de acero inoxidable donde todo se calienta y tú comes directamente aquí. Es decir, no tenemos platos y todo lo que nos vamos a pedir va a ir incluido en el teppanyaki para que se mantenga la temperatura. Hay okonomiyaki, hay brochetas, hay un poco de todo, vegetales. No, hombre, la verdad es que cuando vine aquí me enamoré y estoy seguro que a ustedes también les va a encantar. Así que Hide, por favor, un poquito de comida japonesa a la orden, onegai shimasu. Nos estamos pidiendo algo para empezar. Esto no es el plato fuerte, es un teppanyaki de papas. Y esto es muy interesante porque te lo preparan en la plancha que está de este lado. Hide es el encargado de poner todo. Desde Amagasaki se vino aquí a la Ciudad de México con su concepto y ahora nos lo sirve. Nosotros tenemos que agarrar esta espátula que nos ponen por acá, nuestros palillos, ponerlo en nuestro platito y ahora sí hay que entrarle porque esto solo es el aperitivo, pero vaya aperitivo. Y ahora sí, con este trozo de papa con queso recién salido del teppanyaki, a darle. No les voy a mentir, estoy gozando esto de una manera que no se imaginan, pero creo que no hay nada mejor que empezar el día con algo así sustancioso, pesado, almidonado, un toquecito por ahí especial, mantequilla, uff. ¡Qué chulada! Y eso que no le hemos puesto, esto que mis ojos están viendo en este momento, vamos a ponerle un poco. Definitivamente esto nos va a hacer un barote en toda la comida porque es un potencializador. Un poquito de salsa miso, un poquito de aceite de jonjolí y soya y algo por ahí picante. La verdad es que combina perfecto con todo lo que nos vayamos a pedir. Ahora sí, hay que acabarnos y que se venga el okonomiyaki, ¿cómo no? Esto, aparte de ser un espectáculo completo desde el momento cero en que Hide pone el primer ingrediente, también es una belleza por sí sola. Un clásico okonomiyaki estilo Amagasaki con pulpo y tripa de res, porque aquí saben que nos gusta la tripa y no podemos dejar de garnachear aunque estemos comiendo comida auténtica japonesa. Así se ve. Este no es el tamaño original, de hecho en las imágenes se puede ver que es como del doble de grande, pero lo acomodamos para que se viera así de bonito. Vamos a ponerlo todo aquí en el teppanyaki frente a nosotros para que no se nos enfríe y empezar a comer. Este, que tiene muchísimo más mezcla de sabores, intensidad, un poco de grasa, un poco de sabor a mar. También no les había dicho todos los ingredientes que lleva, pero entre estos podemos encontrar verdura como el repollo, un poquito de cebollín, hay un poquito de todo, tradicional japonés. Y la verdad es que es toda una chulada, una comida tradicional japonesa que se puede encontrar en las calles y muchísimo, casi tanto como taquerías por acá en la Ciudad de México. El okonomiyaki puede ser como una comparativa, adaptándolo a algo que conocemos por acá, como un hot cake pero salado. Digamos que la masa, de hecho, me parece súper interesante que se hace con harina de trigo y obviamente algo que es básico en la cultura japonesa es que se utiliza mucho el dashi, que es un pondo, como un caldito que se hace con hongos, que se hace con alga, a veces se le pone también pescado, es todo lo que da el sabor a la masa. Se ve perfectamente el color que agarra y como todos los componentes que esto unen perfectamente a todo lo demás. Lo pueden pedir de lo que a ustedes más se les antoje, pero aquí el estilo que manejan está increíble y creo que conviene muchísimo pedirlo así. Ahora hay que ponerle un poquito de la salsa porque, como les había dicho desde un principio, agarrar, poner, potenciar sabores y disfrutar. Aquí, como el okonomiyaki está hecho por capas, digamos que cada piso es una textura muy diferente.
tenemos la base que es suavecita, después entra el repollo que tiene un toque crujiente, pero también por lo mismo que se le va poniendo arriba el cebollín, el jengibre, todo se va compactando y ya no es tan crujiente, pero sí guarda esta presencia que nos gusta también cuando estamos mordiendo. Entra la carne, de un lado suavecita por el pulpo, de otro lado crujiente con la tripa y también con todo el sabor que aporta. Y no les había comentado, pero también lleva un huevito estrellado de base, también para que tengas tu cantidad suficiente de proteína del día. Sigamos gozando la experiencia. Nosotros hay que acabarnos este okonomiyaki estilo Amagasaki y después nos pedimos una variante que también estoy seguro que va a estar increíble. Antes de que nos sirvan el otro, Hide muy amablemente nos estaba explicando cómo es la dinámica de estos teppanyakis tradicionales allá en Japón. Nos dijo que aquí justo él mantiene como esta parte tradicional y que aparte de los okonomiyakis podemos pedir como unos entremeses, así como el primero que nos pedimos, y esto es calamar en su propio hígado. La verdad es que si me lo cuentan ni siquiera hubiera sabido qué es esto, pero de que huele delicioso, lo huele. Vamos a ponerle igual un poquito de mayonesa que tiene un poquito de chilito igual hasta arriba y vámonos a esperar tranquilamente nuestro okonomiyaki porque aquí de hambre no nos vamos a morir. Órale, no me esperaba este sabor, está súper potente. ¡Wow! No lo esperaba para nada, es más, voy a seguirle comiendo, qué rico está. Dios mío. Bueno, okonomiyaki, por favor. Este nunca lo he probado. Un modanyaki, que es básicamente un okonomiyaki, pero tiene yakisoba por en medio. Y no les voy a mentir, ese se me antojó muchísimo más. No sé si fue la combinación de colores, la panceta, que de hecho no les había mencionado, pero el primero también tenía panceta, la yakisoba, el olor, el huevito, la yema que todavía por aquí se puede ver bastante fresca. Este sí tiene algo que me está haciendo babear al 100%, así que hay que comerle de una vez y como el trozo está grande, lo voy a tener que morder así completo. ¿Han escuchado hablar? ¿Han escuchado hablar de la palabra umami? Yo creo que los japoneses se basaron en este platillo para poder llegar a esta conclusión. Esto es el umami perfecto. Este modanyaki es la pieza de arte perfecta realizada por aquí el maestro del arte culinario Hide. Todo lo hace muy meticuloso. Si pueden ver su rostro, la forma en que esparce los ingredientes, como que neta se siente la pasión, pero también creo que esto aporta muchísimo. Estar en un lugar como una izakaya japonesa 100% tradicional, con locales japoneses comiendo aquí, eso habla muy bien del lugar en donde estamos, porque esto quiere decir que sabe a Japón. Aparte, lo mejor de todo es este huevito hasta arriba, porque en el otro estaba hasta abajo, pero aquí en la parte de la corona se antoja más. Creo que también es importante decirles que esto sería como un equivalente a la comida callejera en Japón. Nos lo están confirmando, esto se encuentra en muchos lados, es asequible. Aparte está como para botanear, así que antes de que me digan no, está haciendo un local, eso no es del canal. Esto es lo equivalente y lo estamos gozando como si no hubiera un mañana. Para que combine perfecto y que nos dé más sed, pues una cerveza tradicional japonesa, porque si estamos aquí hay que aprovechar, pero no me voy a olvidar de decirles los precios, obviamente. Aquí es irregular por el sentido en que ustedes pueden pedir con extra cosas, el tradicional, como lo pedimos al principio, así que dejemos de un promedio entre los 200 y los 300 pesos. Se puede compartir sin ningún problema. De hecho, yo sí les diría que lo compartan, por favor, para que así puedan probar un poquito de todo y no se van a arrepentir. Recuerden que estamos en algo muy tradicional y justo esos lugares son los que valen la pena probar. Provechito. Y salud. Qué gran lugar, qué hermoso concepto, qué bueno que venimos a comer aquí, comida tradicional callejera japonesa. Si ustedes quieren venir a gozar esta experiencia completa y probar un buen okonomiyaki, tienen que venir a la calle de Río Pánuco, esquina con Río Tíber. Estamos a 2 cuadras del Ángel de la Independencia, una zona que seguro todos conocen. Y el metro más cercano es Metro Insurgentes, como a unos 7-8 minutos caminando. Y si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que cuando vengan, por favor, siéntense en la barra con toda confianza.
platiquen con Hide. Él no habla mucho español, que digamos, habla puro japonés, pero siempre es muy agradecido cuando alguien le dice que su comida es muy rica, y es que en serio es deliciosa, tiene el toque, tiene los movimientos, tiene todo, y este lugar se ha convertido en uno de mis favoritos en toda la Ciudad de México. Ahora sí, comenten qué se les antojó más y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Qué hermoso, qué gran comida. Me sentí en Japón en algún momento, en general, en todo, como que sí estuvo bastante chido venir a comer aquí. ラーメン、寿司だけじゃなくてお好み焼き、日本人のソウルフードをぜひメキシコの人たちに食べてもらいたいです。ご来店お待ちしております。